¿no? Vamos a continuar entonces con la explicación del módulo 11 del programa. Nos quedaba por ver dentro del artículo 18 de la Constitución Nacional lo que se denominan garantías fuera del proceso penal. Entre las garantías fuera del proceso penal está la prohibición de la tortura, en primer lugar, y los azotes, que en principio representa de alguna manera la base constitucional a partir de la cual adquiere coherencia constitucional la Convención para la eliminación de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Lo primero dentro de la prohibición de la tortura que contiene el artículo 18 y luego respecto a los azotes, que en definitiva engloba lo que contemporáneamente se denominan tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes. Por lo tanto, este concepto, digamos, hay que redondearlo, como ya lo vimos al hablar del derecho a la integridad personal. En la primera parte, este concepto del artículo 18 de la Constitución Nacional. El segundo es la prohibición de la pena de muerte por razones políticas o conexas con las políticas, que por supuesto, en el caso particular de la Constitución de 1853, bueno, estaba asociado fundamentalmente a la práctica previa en el contexto de la guerra civil que se desarrolló sobre todo a partir de 1820 en adelante, es decir, en la Argentina, y que, bueno, recurría a la pena de muerte, muchas veces de un modo sumario, sobre el enemigo político. Y finalmente, que las cárceles deben ser sanas y limpias y para seguridad de los que en ellos se encuentran alojados, con lo cual eso da pie constitucional a lo que vimos también en la primera parte en relación al artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, segundo apartado, que justamente hace referencia al respeto de la condición humana de la persona privada de libertad y del trato que como tal merece. Con lo cual esos principios, hay que decir, que si bien se han reforzado con las convenciones jerarquizadas constitucionalmente en 1994, lo cierto es que son principios que ya estaban presentes y que formaban parte de nuestra constitución histórica. El otro aspecto es el referente a lo que se llaman las garantías constitucionales específicas, que dos de ellas, amparo y habeas corpus, si bien no estaban incorporadas en la Constitución Nacional, en el texto constitucional, sí ya estaban reconocidas por la legislación, es decir, tanto el amparo como el habeas corpus estaban reconocidos legislativamente y al tratarse de medios procesales, generalmente están regulados, como lo están en la actualidad también, por las provincias y por la nación en lo referente a lo que denominamos justicia federal o nacional de la capital federal. Esas dos garantías, habeas corpus y amparo, estaban ya preexistentes en la legislación. La tercera, habeas data, es una creación de la reforma constitucional de 1994. No estaba reconocida
previamente de un modo legislativo y no existía en nuestro derecho interno. Bueno, en ese contexto vamos a entrar a analizar las definiciones de estos institutos conforme lo establece el artículo 43 de la Constitución Nacional, incorporado con la reforma de 1994 en el capítulo Nuevos Derechos. En principio hay que destacar que la definición que la Constitución incorpora de la acción de amparo o el recurso de amparo es justamente lo que procura es darle mayor operatividad y efectividad a esta garantía que en el pasado, digamos, era interpretado como una garantía de carácter residual o complementario. Y por lo tanto su operatividad como tal estaba restringida, estaba limitada. ¿Qué dice el artículo 43 de la Constitución al referir al amparo? Hay que sostener además que el amparo es, digamos, la garantía genérica y el habeas data y el habeas corpus son garantías específicas. ¿Por qué afirmamos esto? Porque el habeas corpus es solo procedente para la protección de la llamada libertad ambulatoria o libertad física, y el habeas data está habilitado para la protección de los datos personales. En cambio, el amparo queda habilitado para la protección de todos los restantes derechos reconocidos en la Constitución. Y, por supuesto, en los tratados jerarquizados ya vamos a ver la amplitud de la protección que la Constitución le ha dado a la acción de amparo. Entonces, dentro de ese contexto, esa garantía genérica, bueno, en principio, ¿qué dice la Constitución en su artículo 43? Bueno, que la acción de amparo es una acción rápida y expedita. Por lo tanto, bueno, define inicialmente dos características del amparo. Uno, su rapidez respecto al proceso destinado a lograr una resolución definitiva dentro de este procedimiento. Es decir, que debe, por lo general, lograrse en un plazo relativamente breve o limitado. Esta garantía, como garantía rápida, además está presente en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 25 de la Convención, que establece ese derecho a una acción rápida y efectiva. Por lo tanto, esta definición se encuadra dentro de esa obligación adquirida por el Estado argentino en torno del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El segundo elemento es que es expedito. ¿Qué significa expedito? Bueno, que no está sujeto al cumplimiento de otros procedimientos a los fines de habilitar la vía del amparo. Esto tiene una gran trascendencia práctica porque en realidad, como ya lo dije antes, el amparo era una acción residual que, como tradicionalmente o en la legislación existente, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, solo estaba habilitada contra los actos o las omisiones del Estado, de las autoridades públicas, en general la jurisprudencia exigía que se agotaran los trámites administrativos previos, con lo cual el amparo se transformaba en una acción residual que solamente adquiría efectividad una vez que se había agotado todo el procedimiento administrativo previo y, por supuesto, la resolución de ese procedimiento había sido adversa a los intereses del recurrente.
Esto significaba un trámite de años, porque a la vez la jurisprudencia establecía de que ese procedimiento debía ser agotado en su totalidad y por lo tanto exigía la interposición del recurso de reconsideración y de revisión ante el órgano superior. Es decir, que había que agotar todo el procedimiento administrativo previo a poder recurrir al amparo. Esto, evidentemente, en la actualidad, al establecerse que el recurso de amparo es expedito, se ha eliminado toda esta recurrencia previa y sobre todo, en la medida en que el amparo sea procedente, basta con constituir en mora al obligado, es decir, intimarlo a cumplir y eventualmente, si no cumple, quedaría habilitado, ya vamos a ver en qué condiciones, la acción de amparo. Es decir, qué es lo que limita el amparo de otro tipo de acciones judiciales. Entonces, este es un primer elemento, rápido y expedito. El segundo elemento que va a incorporar la Constitución es a qué derechos protegidos se está refiriendo. Entonces se refiere a derechos protegidos por la Constitución, por los tratados internacionales y por las leyes. Es decir, que yo puedo demandar por vía del amparo si el derecho que entiendo ha sido desconocido proviene de la Constitución, proviene de un tratado internacional o proviene de la ley. Esto amplió el espectro normativo de procedencia porque tradicionalmente la legislación fijaba el límite de que esos derechos debían estar reconocidos en la Constitución. Con lo cual, si estaban reconocidos en un tratado o en la ley, no era el amparo la vía idónea. Bueno, este es un segundo aspecto que la definición de la Constitución reformada amplía y aclara en el sentido de que en ese contexto, bueno, la procedencia es una procedencia amplia respecto al derecho protegido. Constitución, tratado o ley. Un tercer elemento que va a incorporar la definición es que provenga de acción o omisión de órganos estatales o de funcionarios estatales o de particulares. Es decir, que esta dicotomía que también ya señalé entre que la acción de amparo solo es procedente si provenía de autoridad pública, la acción o la omisión, o de órgano del Estado, en este caso abarca tanto las acciones o omisiones de funcionarios estatales como de particulares. Este es otro aspecto que también amplía el ámbito de definición de la Constitución. El otro elemento fundamental que va a incorporar la reforma de 1994 es la posibilidad de interponer el amparo frente a la amenaza, es decir, a la posibilidad de que el derecho protegido esté amenazado, lo que representa también un ámbito de mayor amplitud respecto a que ese derecho ya no tiene que estar específicamente o concretamente violentado o desconocido, como lo define la Constitución también, sino que puede estar amenazado. Esa amenaza, por supuesto, tiene que ser una amenaza cierta, basada en hechos probados, que hagan presumir firmemente que en un futuro inmediato ese derecho no va a ser objeto de reconocimiento. Por lo tanto, ahí también aparece un nuevo ámbito de ampliación para la acción de amparo, que es la posibilidad de que no solamente el derecho no esté desconocido o alterado,
en su acceso, en su posibilidad de concreción, sino además frente a la posibilidad de una amenaza. Una amenaza concreta, una amenaza efectiva, por supuesto, tiene que tratar de no ser meramente una cuestión hipotética o especulativa, pero si determinados hechos previos hacen presumir la violentación en un futuro inmediato de ese derecho, esto me daría pie a la posibilidad también de presentar la acción de amparo. ¿Qué es lo que mantiene, digamos, la distinción clásica que era anterior a la reforma constitucional y que distingue el amparo de otros medios, de otras garantías que, como ya vimos, son las garantías de carácter general, una demanda ordinaria, sumaria, por ejemplo, constituye también una garantía constitucional. Pero dentro de las garantías específicas, el amparo solo es procedente si estamos frente a una situación de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta. Es decir, ¿qué significa esto? Bueno, que la violación a ese derecho reconocido o la amenaza sobre ese derecho debe aparecer clara y manifiesta. Ilegalidad manifiesta, ¿qué significa? Que la ley diga u obligue a hacer algo y que el obligado directamente no cumple, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los llamados amparos de salud? La ley establece determinadas obligaciones a cargo de las obras sociales, yo le intimo a cumplir y la obra social no lo hace directamente. Entonces ahí la ilegalidad aparece manifiesta. O una conducta arbitraria, es decir, por fuera del sistema legal vigente, abusando de la autoridad u obrando por fuera de lo que la ley autoriza a hacer. Entonces, el carácter manifiesto es lo que va a distinguir el amparo de los otros tipos de acciones y garantías. ¿Qué significa manifiesto? Bueno, esto que he explicado antes, de que no está sujeto a prueba compleja, sino que, digamos, por la sola prueba de los hechos, surge que se ha producido la violación que se alega. Es decir, esta es una característica básica y central del sistema del amparo. La ilegalidad o la arbitrariedad debe ser manifiesta. Por ejemplo, para que ustedes tengan un ejemplo claro, en materia de amparo de salud, por ejemplo, se ha dicho que no aparece como manifiesta un incumplimiento por parte de una obra social si frente al requerimiento del asociado, la obra social ofrece un determinado tratamiento o un determinado centro de asistencia que eventualmente el beneficiario entiende que no es el necesario, el que corresponde a su padecimiento. En ese caso, el incumplimiento no es manifiesto porque debe probarse de que efectivamente el centro de salud, el médico, etcétera, que la obra social ofrece, no cumple efectivamente con las necesidades de salud del asociado. ¿Se entiende? Ahora, si la obra social directamente niega la protección, la desconoce o no la ofrece en tiempo hábil, digamos, ahí, y la ley lo está obligando a hacer, evidentemente su incumplimiento deja manifiesto su apartamiento de la ley por acción o por omisión, ¿no? Porque hace lo contrario a lo que la ley dispone o no hace lo que la ley le está obligando a hacer. Entonces, esta característica es la característica básica y fundamental del amparo. La arbitrariedad o ilegalidad debe resultar
manifiesta. Por supuesto que esto puede surgir, aparecer también criterios interpretativos, ¿no es cierto? Como el que recién expresé, que más o menos es consensuado jurisprudencialmente, respecto a que una cosa es negarse a prestar el servicio y otra cosa es ofrecer un servicio que el beneficiario entiende insuficiente para sus necesidades, que también, por ejemplo, se dieron en los famosos amparos frente al corralito. Si bien la mayoría entendió que había una ilegalidad manifiesta, ¿qué significaba la ilegalidad manifiesta? Que el que había depositado una determinada moneda iba a recibir otra. Es decir, depositaba dólares, iba a recibir pesos a 1,40 más el SER. Entonces, eso se consideraba prima facie una ilegalidad manifiesta. Bueno, hubo algunos votos en disidencia, por ejemplo, el doctor Belluccio en la Corte, que dijo que había que demostrar efectivamente el perjuicio. Es decir, que ya no era manifiesto. Que esa modificación, ese cambio, debía demostrarse de que no podía equipararse una cosa con la otra. Que no era lo mismo recibir esos pesos conforme establecido 1,40 más el SER a recibir la moneda depositada. Entonces ahí que esa disidencia que decía, bueno, que esa ilegalidad no aparecía manifiesta, que solamente era viable si se demostraba el perjuicio concreto sufrido. Entonces, bueno, eso puede dar lugar también a criterios de interpretación en la práctica. Pero vuelvo a insistir, cuando la ley, el tratado o la Constitución fijan un obrar determinado, por ejemplo, o la obligación de no hacer, y se hace contrario a esa disposición, evidentemente eso como regla representa ilegalidad manifiesta y por lo tanto no debe ser prima facie probada. Los hechos por sí mismos están demostrando el apartamiento establecido en la ley. Es por eso que en general lo que se exige es la Constitución en mora, digamos, cumpla con el dispositivo legal y el obligado no cumple, por acción o por omisión, porque no contesta, porque no ofrece o eventualmente se niega, dice que no corresponde. Esta es un poco la estructura general que se ha incorporado con relación al amparo. Las modificaciones que la reforma establecida, tal es así que en general no ha habido hasta la fecha una nueva ley de amparo, por ejemplo, que a nivel nacional, que se ajustara a los términos de la Constitución Nacional. Pero la jurisprudencia ha dado operatividad a los dispositivos constitucionales que he explicado antes y eventualmente también límites que estaban previstos en la ley, evidentemente ahora no eran procedentes porque la definición del artículo 43 lo dejaba sin efecto. Otro aspecto importante que también era cuestión de debate en el amparo es que la Constitución establece que yo puedo en la acción de amparo alegar la inconstitucionalidad de las normas cuya aplicación se pretende. Bueno, este era un criterio que antes no se aplicaba. Es decir, si yo consideraba que la ley que se me aplicaba era inconstitucional, yo debía ir por otro medio diferente al amparo. ¿Por qué? Porque justamente interpretaban que la ilegalidad no era manifiesta. Yo me ajustaba a lo que el derecho dispone y eventualmente, si lo que dispone el derecho es inconstitucional, yo tenía que alegarlo por una acción sumaria, ordinaria, es decir, por otro procedimiento distinto al amparo. La reforma de 1994 incorpora la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de la norma. Bueno, vuelvo al ejemplo anterior del corralito.
los bancos obraron conforme lo dispuesto por la ley. Es decir, la retención de ahorros estaba justificada por la ley. La entrega, en última instancia, al cambio de 1,40 más el SER estaba autorizado por la ley y por lo tanto se habían ajustado al orden normativo. Pero esos amparos que alegaron la inconstitucionalidad de esos dispositivos y por lo tanto su no aplicación, y como consecuencia de ello, al resultar la norma inconstitucional, esto generaba un perjuicio constitucional a quienes se veían afectados por esa normativa. Entonces, ese también es un elemento que incorporó la reforma de 1994 en el sentido de que en contexto del amparo se puede declarar la inconstitucionalidad de las normas aplicadas. Es decir, no solamente exigir que una norma se cumpla efectivamente, sino eventualmente requerir que haya una inconstitucionalidad y por lo tanto la norma no se aplique. Por supuesto, dentro del contexto en que esa inconstitucionalidad debe aparecer, digamos, con un carácter manifiesto, digamos, ¿no? No tiene que estar sujeto a prueba compleja, a debate probatorio previo, etcétera, sino que antes el hecho de depositar una determinada moneda y que me devuelvan otra es considerado prima facie como una violación al contrato bancario, donde en principio uno depositó determinada moneda, determinado interés y tiene derecho a que en el marco de ese contrato celebrado se le devuelva esa misma moneda con el interés acumulado. Eso no sucedió y se entendió que esa violación a lo pactado contractualmente, es decir, que es lo que uno hace cuando contrata un depósito a plazo fijo, fija un contrato con el banco. Bueno, de plazo, de calidad de moneda, de intereses aplicables. Al no cumplirse esto, era una violación manifiesta, la ley vulneraba el acuerdo entre las partes, que, debo insistir, de acuerdo a nuestro derecho, también es ley entre las partes. Por otra parte, la Constitución incorpora algunos casos particulares de procedencia del amparo. Y sobre todo, en este caso, ya lo vimos cuando hablamos de los llamados derechos colectivos, habla del amparo frente a la procedencia del amparo, frente a situaciones de discriminación, frente a la protección del medio ambiente y a la protección de los consumidores y usuarios. Y todo otro derecho de incidencia colectiva. Es decir, incorpora la protección contra la discriminación y frente a la vulneración de derechos colectivos de la acción de amparo. Y en este caso, la acción aparece procedente por la propia voluntad del constituyente. Con lo cual, yo si pretendo una acción destinada a proteger el medio ambiente, puedo interponer un amparo, aunque pueda no existir una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta. Es decir, porque la violación al medio ambiente generalmente requiere prueba compleja. Es decir, si yo digo, bueno, determinada actividad está generando contaminación de las capas de agua potable, etcétera, y bueno, yo tengo que hacer estudios, análisis, verificaciones que me permitan acreditar esto. Y por lo tanto no aparece a simple vista. Por eso es que el constituyente específicamente lo ha habilitado. Entonces, si yo lo que hago es una denuncia frente a una conducta discriminatoria o
frente a la protección de un derecho colectivo, el amparo es el medio habilitado. Porque esto se asocia también a lo que ya habíamos visto, una de las dificultades de los derechos colectivos, que era la justiciabilidad. ¿Cuál era el medio y de qué manera se podía demandar? Y por otro lado, ese mismo artículo 43 define inicialmente, esto también lo vimos, los sujetos activos dispuestos a interponer la acción. Es decir, defensor del pueblo de la nación, organismos no gubernamentales cuyo objeto social sea la defensa de estos derechos de carácter colectivo, o el afectado. Es decir, que definitivamente se está procurando, ya de por sí hay una nominación constitucional de sujetos activos que el juzgador no puede desconocer. Si lo presenta el defensor del pueblo de la nación, evidentemente es un sujeto activo habilitado por el texto constitucional. Entonces no se puede poner en tela de juicio su capacidad de interponer una acción de esta naturaleza. Entonces, este es un aspecto que también la Constitución procura definir y aclarar. La procedencia del amparo en situaciones particulares, en este caso, discriminación y derechos de incidencia colectiva, y a su vez, quienes en principio están habilitados a interponer. Defensor del pueblo, organismos no gubernamentales, con ese objeto social, digamos que tienen como objeto social la defensa de esos intereses colectivos, y el afectado. Entonces esto también, esto ya lo hemos visto, digamos, pero es un aspecto que es importante tener en cuenta porque define la procedencia del amparo como imperativo constitucional. Sin perjuicio de lo cual, lo vimos en su momento al hablar de los derechos colectivos, también hay quienes entienden, como es el caso de Quiroga Lavie, que hay la posibilidad de presentar el amparo colectivo por cualquier afectado. Es decir, que ahí hay un debate, pero lo que no se puede discutir, se podrá discutir la ampliación de ese enunciado, pero de ninguna manera puede restringirse. Este es el principio básico constitucional. Entonces, la Constitución define toda una serie de situaciones que, en última instancia, lo que procuran es la aclaración y la operatividad frente a determinadas situaciones que eran conflictivas en el pasado, tanto vinculado con la procedencia, tanto vinculado, digamos, con los derechos protegidos, tanto vinculado con las exigencias previas a la interposición o a la habilitación de la interposición del amparo, también incorporando la posibilidad de la amenaza y finalmente habilitando en determinadas acciones que eran debatidas, digamos, jurisprudencial y doctrinariamente respecto a los llamados derechos colectivos, su incorporación específica en la Constitución Nacional. La segunda garantía es la del habeas data, enumerada en el artículo 43 de la Constitución. El habeas data es una garantía constitucional creada por la reforma de 1994. No existía legislación que hablara del o que reconociera la existencia de la habeas data. El constituyente prevé una situación que, por supuesto, se ha ido de alguna manera agudizando a través del tiempo, que es, digamos, la desprotección de los datos personales. La desprotección de los datos personales. Esta desprotección de los datos personales puede tener distintos alcances. El hecho de que hoy simplemente una actitud o una conducta privada
puede ser filmada con un celular y puede ser elevada a los medios sociales, por ejemplo, y puesta al conocimiento público. Situaciones que en general justamente tornan cada vez más difusa la protección de los datos de la privacidad, por un lado, y luego la protección de los datos personales por otro. Es decir, que los datos personales pueden aún contener datos inexactos, discriminatorios, etcétera, y que se hacen públicos. Y por supuesto, esto se agudizó mucho más a través de la aparición de organizaciones destinadas a brindar información a terceros, de la cual la más conocida es el Veraz, digamos, que lo que procura es concentrar información comercial destinada a proveer a quienes, sobre todo, dan créditos, préstamos, etcétera, desde bancos hasta quienes venden artículos para el hogar a crédito. Con lo cual, saber cuáles son los antecedentes comerciales de esa persona a fin de poder saber si es confiable o no respecto al cumplimiento de las obligaciones que asume. Todo esto ha transformado en que los datos personales se han tornado en datos sensibles y evidentemente en la medida en que son datos sensibles, están sujetos al conocimiento de terceros. Y esto, por supuesto, esto ha hecho de que, vuelvo a insistir, lo que tradicionalmente en el pasado eran datos privados, particulares y personales, hoy ya han perdido esa calidad. El habeas data, nosotros estamos, digamos, por ejemplo, en el caso particular de la información que circula en los medios masivos, es decir, a través de los buscadores, hoy por hoy está en tratamiento ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo que se llama el derecho al olvido. Es decir, la posibilidad de que determinados antecedentes sucedidos hace mucho tiempo, es decir, ha sido interpuesto, digamos, por quien hoy es periodista, pero en su momento participó, tuvo una participación pública activa, en el caso Coppola, y sobre todo en un programa que era el programa de Mauro Viale, bueno, quiere que esa información y algo que ha sucedido, digamos, hace casi 30 años atrás, quede sin efecto y no circule más. Bueno, ese es uno de los debates que todavía no está definitivamente resuelto, es decir, ese caso tuvo una definición positiva en primera y segunda instancia, pero ahora está en la Corte y bueno, las versiones son diversas respecto a que si se va a dar esa protección o no, en la medida en que lo que está en juego, que es otra cuestión también que está muy vinculada con la posibilidad de regulación del Internet y del acceso al Internet, que es la libertad de expresión y el derecho a la información, ¿no? Que ya vimos al comienzo de esta segunda parte. Es decir, lo que está en debate es si una restricción de esta naturaleza vinculada, digamos, con la protección de derechos personales, personalísimos, como es el derecho en última instancia, el derecho a la intimidad de las personas, bueno, frente a al derecho, digamos, a la difusión que la libertad de expresión y de información autoriza, bueno, puede o no considerarse la prohibición una censura. Es el debate que está presente frente a la posibilidad de regulación, es decir, de una regulación legal general
vinculada con el funcionamiento de Internet, de los buscadores, etc. ¿no? Lo que está en juego es que esas restricciones violentarían el derecho a la información y a la libertad de expresión. Entonces, este es un tipo de conflicto que está presente, digamos, en el sentido de que, por un lado, una persona no puede quedar definitivamente encapsulada en una situación que sucedió, quién sabe, hace 20 o 30 años atrás y que eventualmente se sigue produciendo. Además, una alternativa que también se ha estado manejando es que cuando uno entra con el nombre de la protagonista en el buscador, lo primero que aparece para el acceso es justamente esos hechos. Entonces, una cuestión que también se analizaba era la posibilidad de que esto estuviera presente, pero en un orden muy inferior respecto a los distintos antecedentes que sobre esa persona existe. En cambio, uno pone un nombre, entran los antecedentes, lo primero que mira son las primeras posibilidades o alternativas. Hay distintos mecanismos que se están utilizando para ver cómo se podría regular esto entre la protección de la privacidad de la persona, su buen nombre y honor, en última instancia, que también son derechos reconocidos por la Constitución, como ya lo hemos visto, y la libertad de expresión. Esa es una tensión. La segunda es cuando esa información circula en organizaciones destinadas a proveer información a terceros, que es fundamentalmente el sentido de la habeas data, ¿no? La acción de habeas data. Es decir, qué está almacenado y en última instancia a quién se hace saber. Por eso el habeas data tiene como fin primario conocer la información y su destino. Es decir, ¿para qué se almacena esa información? Un problema que tenía el Veraz, que ahora ya no lo tiene, por supuesto, y sobre todo no lo tiene, principalmente porque al implementarse el habeas data en la Constitución a partir de 1994, el acceso a esa información es un derecho de la persona cuyos datos figuran, es decir, quien puede interponerlo es el titular de los datos. Entonces, el Veraz antes era muy difícil acceder a los contenidos del Veraz. Bueno, por eso es que el artículo 43, al hablar del habeas data, define, por un lado, está definiendo, por un lado, bueno, por un lado, está señalando el acceso a la información y el destino. ¿Por qué? Porque en última instancia la información y el contenido habilitado está en relación o en vinculación con la finalidad o el objeto que esa información persigue. Es decir, que si el Veraz lo que procura es dar información comercial, en principio la información que debe estar almacenada debe tener ese sentido. Debe ser información comercial y vinculada con la actividad comercial, excluyendo la otra información. Entonces, lo primero que permite el habeas data es conocer la información y el destino. ¿Para qué está? Luego de conocida esa información, que hoy vuelvo a insistir, en la medida en que el habeas data ha habilitado, bueno, ese acceso se ha hecho público porque evidentemente representa costas para el Veraz si no lo proporciona. Se puede demandar y se puede acceder por vía judicial. ¿Qué se puede hacer a través
una vez conocida la información, yo conozco la información. Bueno, yo esa información puedo pedir la actualización de la información, es decir, lo que ha dicho la Corte Suprema es que la información debe ser una información que refleje la situación real comercial de la persona que es objeto de la información existente en el veraz, es decir, el titular de esa información. Entonces, yo puedo pedir la actualización o puedo pedir que esa información refleje efectivamente la realidad comercial. Por ejemplo, que dé una imagen auténtica y verdadera del presunto deudor. Por ejemplo. El caso que llegó a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue fundamentalmente una persona que había dejado de pagar un crédito bancario, pero que a su vez había hecho una denuncia por entender que una denuncia penal que había sido objeto del delito de usura, es decir, había sido víctima del delito de usura. El banco lo colocó, porque esta es una cuestión que sucede, es decir, el veraz en general tiene la información que los propios acreedores le hacen saber, es decir, lo primero, si alguna vez han tenido la experiencia de ver algo, lo primero que hace una empresa bancaria de préstamo o eventualmente hasta un comercio donde uno compra un artículo a crédito, es no pagó, lo denunciamos al veraz. Es lo primero que aparece. Entonces, denunció que esa persona no había pagado, pero no que había efectuado la denuncia respectiva. ¿Cuál era el argumento del banco para no hacer esta incorporación? De que se ponía en tela de juicio, porque como era una denuncia penal, iba contra personas concretas, ¿no? Que serían las autoridades bancarias que otorgaron el préstamo y que eventualmente cometieron el delito de usura. Entonces decía que no podía dar a conocer los nombres de los presuntos autores en la medida en que la justicia todavía no se había pronunciado. ¿Qué dijo la Corte? La Corte dijo que debía establecerse su condición de deudor, pero también incorporarse la información de que había interpuesto una acción vinculada al delito de usura sin hacer mención de las personas que eventualmente habían sido denunciadas. ¿Cuál fue el argumento de la Corte? Bueno, que el argumento de la Corte fue centralmente que la información que debe circular respecto a esa persona debe ser aquella que brinde una imagen real de su situación comercial. ¿Por qué? Porque una cosa es el que no paga porque no quiere y otra es la persona que no paga porque eventualmente se considera con derecho a no hacerlo. Y la evaluación es distinta para el que recibe la información, o debería serlo. Entonces la Corte obligó a que esa información sea una información de carácter completo que refleje la verdadera situación comercial del denunciado frente al veraz por su incumplimiento. El segundo es que yo puedo pedir la actualización de esa información. Es decir, ¿qué pasa normalmente? A mí me denuncian en el veraz, yo termino pagando la deuda, pero a mí no me levantan la información en el veraz. Sigo existiendo como deudor. Entonces yo tengo derecho a partir de la vía data de actualizar esa información y de decir, bueno, yo fui deudor, pero ahora cancelé la deuda y quiero que esa cancelación
figure en el veraz. Es decir, que ya he dejado de ser. Eso, la imagen es distinta de quien no cumplió, de quien no cumple por motivos fundados, o para el que en un momento no cumplió y luego cumplió con mora, pero cumplió. La imagen es distinta. Entonces yo puedo pedir la actualización de la información. Puedo pedir la rectificación de la información, o su eliminación en la medida en que la información no sea cierta. Es decir, que se me coloque en el veraz como deudor, yo no debí, no tuve esa deuda, no celebré ese contrato, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo puedo pedir que esa información se rectificara. Después puedo solicitar, por ejemplo, lo que se dice el secreto o eliminación de información considerada discriminatoria. Es decir, ¿qué se considera una información discriminatoria? Bueno, todas las categorías. Todas las categorías, por ejemplo, hacer una mención en una institución como el Veraz, que da información comercial al género que pertenece, es decir, a su militancia política, por ejemplo, a la religión que profesa. Bueno, son todos datos, o distintos tipos, que es una persona con discapacidad. Bueno, esa información, toda esa información que ya hemos estado viendo vinculada con el principio de no discriminación y que hemos visto también cuando hemos analizado en el módulo anterior los grupos vulnerables, bueno, toda esa información es una información de contenido discriminatorio que yo puedo solicitar se elimine como contenido o se mantenga privadamente, no se difunda, no se divulgue. Entonces yo tengo diversas posibilidades frente a esa información, vinculada a que sea una información integral, que sea una información actualizada, que sea una información veraz, es decir, que si no es cierto no la puedo eliminar, y que no sea una información discriminatoria. Que si lo es, o hay contenidos o datos discriminatorios, sean eliminados. Entonces, eso es fundamentalmente, digamos, el destino del habeas data. Y vuelvo a insistir en la medida en que es la finalidad del almacenamiento lo que en última instancia determina el contenido de lo permitido o de lo autorizado. Por eso es importante conocer la información y conocer la finalidad. Las dos cosas. Y a partir de ello, bueno, pedir la actualización, pedir la rectificación, pedir la privacidad o eliminación de determinados datos si resultan discriminatorios o, por supuesto, si no resultan veraces, ¿cierto? Así que la operación comercial que se denuncia como incumplida no fue celebrada por la persona que figura en el veraz como incumplida. Complementando esto, la última parte del artículo 43 habla de lo que se llama la privacidad de los datos almacenados periodísticamente, es decir, por los periodistas. Es decir, yo no puedo conocer por medio del habeas data los contenidos de información que pueda tener un periodista, es decir, el secreto de la fuente periodística. Eso está garantizado y justamente está en la última parte del artículo 43 porque excluye, en ese sentido, la habilitación de la habeas data. Es decir, la habeas data no puede servir para ingresar a conocer los datos almacenados o existentes por parte de un periodista. Ya vimos
eso lo vimos cuando hablamos de libertad de expresión, de que esa fuente no puede ser develada, no se puede obligar al periodista a develarla, particularmente, y, por supuesto, no se puede, digamos, ni frente a la posibilidad de comisión de un delito o de investigación de un delito, vulnerar esa inviolabilidad de la fuente periodística, que está expresamente garantizada en el artículo 43 de la Constitución y que esa garantía justamente se asocia con la habilitación constitucional de la vida. Bueno, finalmente, la Constitución incorpora el habeas corpus. El habeas corpus va a ser la primera garantía constitucional reconocida. Es decir, el amparo va a ser reconocido legalmente, pero prima facie va a ser reconocido jurisprudencialmente. Es decir, el amparo va a ser lo que se llama una creación pretoriana de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1958 en el caso Cot y en el caso Cid, que son los dos casos en los cuales la Corte Suprema va a dar vida a esta garantía del amparo que luego va a ser a partir de ese reconocimiento jurisprudencial, va a ser legislado, vuelvo a insistir, por las provincias y por la nación en materia federal y nacional, en la medida en que se trata de un medio procesal cuya regulación en la distribución de competencia le corresponde a las provincias y a la ciudad autónoma. El habeas corpus, en cambio, es un principio básico, fundamental, que como ustedes saben, tiene su surgimiento en Occidente, en Inglaterra, en el siglo XVI, en el siglo XVII, comienza en el 1600, que sería el siglo XVII, el acta de habeas corpus termina siendo reconocido, digamos, y por lo tanto tiene una larga tradición en el derecho y a la vez está íntimamente asociado, digamos, a una garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional, que es que nadie puede ser detenido o privado de su libertad si no es por orden escrita de autoridad competente. Es decir, esta es la regla básica y general que justamente da andamiaje constitucional al habeas corpus. ¿Por qué? Porque el habeas corpus lo que procura o pretende es proteger en términos genéricos, porque las legislaciones han variado respecto a la amplitud de la protección, pero lo que se llama la libertad física o libertad ambulatoria. En el caso particular de la Constitución reformada de 1994, también con respecto al habeas corpus, se incorpora lo que se llama la amenaza a esa libertad. Es decir, que no solamente pueda ser una situación, digamos, de violación concreta, sino de una amenaza a esa posibilidad. Por ejemplo, una partida policial viene a buscarme a mi domicilio, no da razón, no da motivo, no me halla de su presencia y de las razones por las cuales, y eventualmente o me dice preséntese o vaya a la comisaría, etc. Y yo puedo tener dudas respecto a cuál puede ser el resultado de mi presencia. Y entonces considero que eso puede constituir una amenaza a mi libertad ambulatoria, entonces presento un habeas corpus, y ese habeas corpus, que vamos a ver ahora a continuación, se llama habeas corpus preventivo, me permite a mí conocer
si hay orden escrita de detención, cuáles son los motivos, las razones, etc. O eventualmente averiguar cuál es la razón o el motivo de mi convocatoria. Si no se ha aclarado específicamente o no se ha entregado una orden escrita que disponga las razones o los motivos. Bueno, entonces, la amenaza también está incorporada en la reforma constitucional de 1994. En el caso del habeas corpus hay lo que se llaman distintos tipos de habeas corpus. Uno es lo que se llama el habeas corpus preventivo. El habeas corpus preventivo, ¿cuál es el objeto o el objetivo del habeas corpus preventivo? Conocer si hay alguna orden que presumiblemente establezca mi posible detención o privación de libertad. Es decir, que mi libertad ambulatoria, mi libertad física está en riesgo. El habeas corpus preventivo ya estaba reconocido, digamos, en la práctica jurisdiccional, se aplicó mucho, o por lo menos en muchos casos, cuando se produjo el retorno de los exiliados de la última dictadura militar, que antes de volver a la Argentina definitivamente, presentaban un habeas corpus preventivo para saber si había alguna orden escrita de autoridad competente que habilitaba su detención. Es decir, como su nombre lo dice, bueno, está frente a la amenaza, frente a la posibilidad. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, tenían conocimiento de que había abierto en su contra causas, ya sea durante la década del 70 o después de la dictadura. Entonces, para saber la condición jurídica, se presentaba esto como preventivo, es decir, como una posible amenaza cierta a la privación de libertad y por lo tanto a la afectación de la libertad ambulatoria. Después está lo que se llama el habeas corpus clásico. El habeas corpus clásico es el propio de la denominación. Habeas corpus es que se halle el cuerpo, que el cuerpo se haga presente. Es decir, por ejemplo, una persona es detenida en la vía pública por fuerzas de seguridad y no se sabe ni por qué motivo, ni en qué lugar se encuentra alojado, ni eventualmente en qué condiciones está. Entonces, ante esa situación de privación de la libertad ambulatoria, yo puedo presentar lo que se llama un habeas corpus clásico. Es decir, que la autoridad preventora, etcétera, bueno, presente ante el juez del habeas corpus a esa persona detenida, informe los motivos, informe las causas, si eventualmente ha habido una orden judicial que así lo justificara, etc. Es decir, conocer las razones y los motivos por los cuales una persona efectivamente ha sido afectada en su libertad física. Y digamos, es se denomina habeas corpus clásico porque fue el tradicional, digamos, ¿no? Tiene su origen histórico, ¿no? Conocer la situación de la persona que eventualmente se sabe ha sido privada de su libertad y por lo tanto saber si es legal, no lo es, si es con orden escrita de autoridad competente, etcétera, etcétera. Sin perjuicio de, además, vuelvo a insistir, la información que un órgano preventor debe dar al fiscal de turno, etcétera, respecto a ese procedimiento. Pero que muchas veces para el afectado, o para la familia del afectado, de forma directa, es
está fuera de todo conocimiento y eventualmente muchas veces hasta se va a las comisarías y se niega la detención, etc. Toda esa cuestión es una de las cuestiones básicas del habeas corpus porque, y ha sido de gran trascendencia porque justamente el desconocimiento del lugar de detención y de las condiciones de detención son las que en otros tiempos han habilitado la aplicación sistemática de la tortura. Es decir, mientras una persona no sabe dónde está, dónde se encuentra detenido, bajo qué autoridad, etcétera, etcétera, y bueno, muchas veces puede ser objeto de torturas o malos tratos. Por eso, en ese sentido, ese fue el sentido básico y fundamental de la habeas corpus. La tercera categoría es lo que se llama el habeas corpus correctivo. El habeas corpus correctivo ha sido reconocido por la Constitución, que es el agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. Esto ha sido, digamos, una cuestión discutida. ¿Por qué es una cuestión discutida? Bueno, es una cuestión discutida centralmente. ¿Por qué? Porque acá la persona se sabe que está detenida bajo una autoridad determinada. Es decir, por una orden judicial. O si tiene sentencia firme, bajo el control de lo que podemos llamar el juez de ejecución penal, que es el juez competente en relación a las personas ya condenadas por sentencia firme, es decir, que no son procesados. Mientras están procesados por el órgano jurisdiccional que ha determinado su detención preventiva o lleva adelante su juicio, etc. Una vez que se ha establecido la sentencia con carácter definitivo, el juez de ejecución penal. Es decir, se sabe por qué está detenido, se sabe frente a qué autoridad y se sabe en qué lugar lo está. Pero esas condiciones de detención pueden ser agravadas ilegítimamente. ¿Cómo se pueden agravar ilegítimamente? Primero, por las condiciones de detención en sí mismas, que es una de las situaciones bastante comunes en este momento. Hacinamiento, falta de acceso a atención de la salud, a lugares de aseo, bueno, a condiciones agravadas ilegítimamente respecto a las condiciones de detención en sí mismo, es decir, celdas húmedas, con distintos tipos de pulgas, chinches, etcétera, colchones inapropiados. Bueno, todas esas cuestiones hacen a las condiciones una primera aproximación a las condiciones de detención que justamente habilitan lo que se llama el habeas corpus correctivo. Otra es que puede hasta ser bastante común cuando los propios servicios penitenciarios, por ejemplo, toman determinadas represalias, bueno, con detenidos que para el servicio penitenciario no llevan adelante una buena conducta. Entonces, ¿qué hacen? Lo trasladan periódicamente, en forma permanente, ese servicio penitenciario, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, a distintas unidades carcelarias. A distintas unidades carcelarias de la provincia. Y eso agrava su condición, porque no se puede asentar a un lugar, etcétera, etcétera. Otra situación que puede darse también, como agravamiento ilegítimo, es en la medida de la posibilidad de poner a esa persona detenida lejos del contacto de su propia familia, aislándolo. Entonces, en la medida en que ese contacto es posible, bueno, ese contacto es posible, ese contacto en última instancia
debe procurarse, debe mantenerse. Y si es posible, debe privilegiarse por sobre ponerlo en una unidad penitenciaria a larga distancia de la residencia de su familia y de su grupo familiar, por ejemplo. Son todas formas de agravamiento de la cual nosotros además vimos cuando analizamos el reconocimiento a la vez por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del habeas corpus colectivo. El amparo colectivo está expresamente reconocido en el artículo 43. El habeas corpus colectivo estuvo reconocido o está reconocido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Berbinsky. Pero ese caso justamente es un caso de lo que se llama habeas corpus correctivo, porque lo que se denunciaba colectivamente eran las condiciones de detención de las personas privadas de libertad en las comisarías de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que eran justamente las condiciones. No se estaba cuestionando la legitimidad de la detención, sino las condiciones en que esa detención se llevaba adelante. Bueno, ese tema dio lugar a un debate previo a la reforma constitucional respecto al juez competente para intervenir en lo que se llama el habeas corpus correctivo. Es decir, si debe ser el mismo juez bajo cuya jurisdicción se encuentra la persona detenida, o eventualmente puede ser ante cualquier juez o tribunal. Bueno, esto se debatió porque algunos entendían de que como la detención en esos casos debe estar controlada y debe estar monitoreada por la autoridad jurisdiccional que interviene, bueno, decían, hay que presentar el habeas corpus correctivo ante el juez o tribunal competente a la causa o al caso en que la persona se encuentra sometida. A partir de la reforma constitucional de 1994, el reconocimiento de la autonomía del habeas corpus correctivo frente, que no lo dice en esos términos, sino frente al agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención, que específicamente establece el artículo 43, se le ha reconocido su carácter autónomo. Es decir, que ese habeas corpus correctivo puede interponerse ante cualquier juez o tribunal competente. Por otro lado, hay un reconocimiento ya tradicional en la doctrina constitucional, de que el recurso, digamos, recurso de habeas corpus puede ser interpuesto por cualquier persona. Es decir, en la acción de amparo, bueno, tiene que ser la persona titular del derecho subjetivo en juego o eventualmente, frente a una acción colectiva, bueno, incorporarse dentro de los enunciado prima facie, del enunciado del artículo 43. En el caso del habeas corpus lo puede interponer cualquier persona. Es decir, yo veo una detención en la vía pública y puedo, simplemente como testigo de esa detención y preocupación por las condiciones que se llevó adelante la misma, presentar un habeas corpus y solicitarle a un juez que investigue la situación, aunque no tenga ningún interés, no sea ni familiar, ni amigo, ni nada. Es decir, que cualquier persona puede interponer una acción de habeas corpus. Y a la vez las características propias del habeas corpus ya están exigiendo una rápida resolución por parte del juez interviniente, solicitando la información respectiva, etcétera, etcétera, sobre la base de los datos que se han proporcionado al interponer la acción.
hay que tener en cuenta, ya lo dijimos con anterioridad, que la libertad es uno de los valores prioritarios del sistema constitucional clásico. Por lo tanto, justamente la protección de esa libertad, en el caso particular de la garantía del habeas corpus, bueno, ha estado rodeada de determinadas características de mayor informalidad en su interposición a la que puede ser propiamente de un habeas data, que solamente la puede ejercer quien es titular de la información que se divulga, no la puede presentar terceros, no la pueden, a una acción que no pueden presentar terceros, o en el caso del amparo, vuelvo a insistir, depende de las características, si es un amparo frente a la violación de un derecho subjetivo, su titular o representante legal o apoderado, y eventualmente si es colectivo, bueno, prima facie los sujetos habilitados a interponerlo conforme al artículo 43 de la Constitución, o alegando de que estamos ante un amparo de carácter colectivo que conforme lo sostiene Quiroga la ley. Pero las posibilidades de interposición están más limitadas, más reducidas. En el caso del habeas corpus, no hay limitaciones, ni respecto al sujeto que la puede interponer, ni tampoco a la formalidad. Es decir, hay que aportar los mayores datos posibles para orientar el pedido de información del tribunal, pero evidentemente más allá de eso, no hace falta cumplir con recaudos o con requisitos formales estrictos. Esto es una característica también que ha distinguido la procedencia del habeas corpus con respecto a otras garantías. Por otra parte, la Constitución ha establecido la vigencia del habeas corpus frente al dictado del estado de sitio. Es decir, ya vimos cuando hablamos del tema del estado de sitio, de que en general, bueno, la definición que contiene el artículo 23 de la Constitución Nacional es que quedan suspendidas las garantías. Por lo tanto, una interpretación restrictiva de esa denominación, de ese enunciado, llevaría a que el habeas corpus, el amparo y el habeas data no serían procedentes como garantías frente al estado de sitio. Bueno, ya precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son la opinión consultiva número 8 y la opinión consultiva número 9 de la Corte Interamericana, afirmaron de que las garantías se mantienen subsistentes aún en situaciones de excepcionalidad institucional. Recuerden ustedes además que el artículo 27 de la Convención Americana establece que determinados derechos no pueden ser suspendidos. Así que no existe la posibilidad de su suspensión aún en estos estados de excepcionalidad institucional, que en nuestro caso están regulados centralmente en el artículo 23 de la Constitución al regular el estado de sitio. Entonces, la Constitución refuerza este punto de vista estableciendo la procedencia del habeas corpus frente a la situación de estado de sitio. Como ya lo expliqué, un debate que hay es qué se puede requerir, qué se puede requerir al órgano jurisdiccional a través de la acción de habeas corpus frente a la situación de estado de sitio. Bueno, la opinión amplia es que se podría requerir al órgano jurisdiccional tanto que analice las causas del dictado de estado de sitio, es decir, que fundan, por ejemplo, la conmoción interna para su dictado, como la relación de causalidad entre los motivos dados en el dictado y los motivos de la detención
bajo el estado de sitio por decreto del Poder Ejecutivo Nacional de una persona. La ley 23.098 establecía ambas posibilidades, sin perjuicio de lo cual la jurisprudencia posterior de la Corte, reafirmando otra anterior a la sanción de la ley 23.098, va a establecer que solamente lo que se puede requerir por medio del habeas corpus es la relación razonable entre los motivos de la detención particular y los motivos dados al momento del dictado del estado de sitio, pero no examinar las razones que en definitiva evaluó, por ejemplo, el Congreso de la Nación para establecer ese estado de sitio en todo o en parte del territorio, la cual reafirma su condición de cuestión política no justiciable. Bueno. Pero lo que sí está establecido es que el régimen puede establecerse a través del estado de sitio, el habeas corpus, y averiguar la relación razonable existente entre los motivos del dictado de estado de sitio y los motivos dados al momento de la detención. Y esto eventualmente está reconocido en la Constitución Nacional, reformada en el 94. Por último, para cerrar este tema, el artículo 43 habilita el habeas corpus frente a la situación de desaparición forzada de personas, que prima facie se considera una limitación a la libertad ambulatoria, si la desaparición forzada es en principio una privación de la libertad ambulatoria sobre la cual el Estado no brinda información. Ese es el eje central de la desaparición forzada. Pero, ¿por qué adquiere importancia en este caso la incorporación constitucional? ¿Por qué? Porque en general la investigación de la desaparición forzada, es decir, la averiguación sobre el destino final o la situación de la persona desaparecida, generalmente es una prueba compleja y a largo plazo. Con lo cual, evidentemente, no se correspondería con la característica de perentoriedad que tiene el habeas corpus en sí mismo, ¿no? Tanto el habeas corpus preventivo como el clásico o aquel que procura, digamos, analizar si hay agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención, que son, digamos, cuestiones que deben resolverse rápidamente, en un tiempo breve. En el caso de la desaparición forzada, esto en general no es posible. Pero a pesar de ello, la Constitución lo ha habilitado y le ha dado tratamiento a partir de establecer que si lo que se denuncia es una desaparición forzada, entonces el medio o la garantía idónea para iniciar la investigación judicial puede ser el habeas corpus, inicialmente, sin perjuicio de que puede establecerse como otra alternativa una denuncia penal, actualmente, si se tienen indicios ciertos de los agentes o autores. Pero una averiguación primaria podría hacerse a través. Bueno, esto es en términos generales, digamos, tanto el tema de garantías, las garantías de carácter general. También hay que sostener de que una característica, digamos, técnica que se le ha dado
el tratamiento del amparo, del habeas corpus, del habeas data y también del recurso extraordinario federal, como ya lo manifesté en la clase del lunes, es lo que se denomina derecho procesal constitucional. Es decir, son las normas procesales establecidas por la propia Constitución, así que en algunos casos se han transformado en una disciplina autónoma, ¿no? El derecho constitucional por un lado y el derecho procesal constitucional por otro, y en definitiva esta aproximación en gran medida se debe a Pedro Néstor Sagüés, que fue uno de los constitucionalistas que abordó más sistemáticamente estas garantías y que justamente las incorporó dentro de esta disciplina del derecho procesal constitucional. Se trata de normas procesales, normas formales, pero que están garantizadas por la propia Constitución. Hay que también señalar que la clásica distinción entre derecho formal y material, que seguramente ustedes en la introducción ya han visto, es decir, que el derecho material son los códigos de fondo, por ejemplo, y el derecho formal son los códigos procesales, hoy por hoy es una distinción que está diluida. ¿Por qué? Porque las garantías procesales, por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 7 y artículo 8 de la Convención Americana, que es complementaria del dispositivo constitucional, del artículo 18, se consideran violaciones de carácter sustancial por la Corte Interamericana, tanto como vulnerar el derecho a la vida o el derecho a la integridad personal. No hace distinciones. Con lo cual, la vulneración de las garantías y de los derechos, digamos, materiales, tiene la misma importancia, sobre todo a partir de la interpretación que le ha dado la Corte Interamericana y el enunciado de la propia Convención Americana de Derechos Humanos, que ha incorporado, digamos, en el artículo 8, algunos derechos complementarios, como el derecho a contar con un traductor, si la persona no conoce el idioma del país en el que está. Por una opinión consultiva, la Corte Interamericana además estableció frente a un extranjero sometido a la justicia el poder contar con la asistencia consular, sin pedir al consulado de su país de nacionalidad, la asistencia respectiva, por ejemplo, y garantizar algunas cuestiones que ya los códigos procesales también tienen incorporados, pero que tienen jerarquía constitucional, como es tiempo suficiente para la elaboración de la defensa, contacto personal y privado con el defendido, en el proceso judicial, y por supuesto también un principio básico de razonabilidad de la duración del proceso. La Corte Interamericana ha establecido a los fines de evitar que esos procesos se extiendan de modo. Bueno, dejamos acá y nos vemos entonces el próximo lunes, donde ya vamos a ingresar al análisis del último.